En nuestra sección, Preguntas acerca de doctrina, podrá encontrar el artículo original. Si desea, puede visitar nuestra página y leer el artículo en mención. ¿Por qué celebramos el culto el domingo en lugar del sábado? Lea los diferentes pasajes mencionados en el artículo y el presente video. Las Biblias usadas son Nueva Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Traducción en lenguaje actual, Dios habla hoy. Algunas de las abreviaturas son NP para Nuevo Pacto, BP para Viejo Pacto. Introducción. Es importante dejar en claro que en los originales de la Biblia no se usan los nombres de la semana, sábado y domingo. Estos fueron adicionados en las traducciones modernas. Como muchos saben, la palabra usada en Génesis capítulo 2, versículo 2, traducida al español para reposó, Nueva Biblia de las Américas, o cesó, Nueva Traducción Viviente, es la palabra hebrea en la diapositiva que aparece en la concordancia Strong con el número 7673 y proviene de Shabbat. La Reina Valera del 60 la traduce como cesar, cesó, cesará, al reposo, desistir de esfuerzo. Desafortunadamente, las traducciones modernas, en vez de usar la frase séptimo día, usan la palabra sábado. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Génesis 2, 2. Nueva Biblia de las Américas. De hecho, si usted repasa el pasaje de la creación, los días de la semana son nombrados como un día, el segundo día, el tercer día, y así hasta el séptimo día. ¿Pero de dónde salieron los días de la semana? De costumbres paganas. Así es, de costumbre paganas. Nota: la anterior diapositiva fue tomada del artículo ¿Por qué los días de la semana tienen ese orden y quién le puso los nombres? El origen de los nombres en los días de la semana. La inspiración para ordenar los días estaba muy cerca, es lo que creyeron los romanos. Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno dan nombre a los diferentes días de lunes a domingo, un hecho que ocurrió hace siglos y que ahora es nuestro día a día. Y es que la etimología de los días de la semana en español tiene su origen en la antigua Roma, según explica José Enrique Gargallo, profesor de Filología Románica de la Universidad de Barcelona. Él dice: en aquella época, alrededor de 2 milenios atrás, los romanos adoptaron la tradición helénica de nombrar los días de la semana de acuerdo a los principales astros y planetas que representaban sus divinidades. Estos cuerpos celestes eran la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol. Los días de la semana son 1. Lunae dies, en honor a la diosa Luna, es lunes. 2. Marti dies, en honor al dios de la guerra, Marte, y es martes. 3. Mercurii dies, en honor al dios del comercio, es miércoles. 4. Jovis dies, en honor a Júpiter, dios de dioses, es jueves. 5. Veneris dies, en honor a Venus, diosa del amor, es viernes. 6. Saturni dies, en honor a Saturno, dios de la agricultura, es sábado. 7. Solis dies, en honor al dios Sol, es domingo. Como habrá notado, el sábado y el domingo son nombres paganos que no se encuentran en las Escrituras. Vale la pena anotar que el Shabbat no se refiere únicamente al día séptimo. En las ordenanzas de Dios para su nación, en cuanto a sus festividades como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas o Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, también eran considerados Shabbat, pero no necesariamente caían el día séptimo. Podía ser cualquier día de la semana, o incluso el séptimo día podía coincidir con el inicio de una festividad considerada también Shabbat. Con esto en mente, iniciamos nuestra presentación.
¿Por qué celebramos el culto el domingo en lugar del sábado? Los judíos tenían la costumbre de reunirse el séptimo día o Shabbat, que es el día de reposo. Se dejaba de trabajar y se adoraba a Dios. Iniciaban a las 6 de la tarde, al finalizar el día sexto. Jesús iba a la sinagoga el séptimo día para enseñar, leer Mateo, capítulo 12, versículo 9, Juan, capítulo 18, versículo 20, al igual que el apóstol Pablo, leer Hechos, capítulo 17, versículo 2 y capítulo 18, versículo 4. Entonces, si en el viejo pacto se nos ordena guardar este día y en el nuevo vemos a los judíos, a Jesús y a los apóstoles haciendo lo mismo, ¿por qué adoramos el primer día de la semana o domingo? En el viejo pacto, Dios declaró, Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Con relación a los 10 mandamientos. En primer lugar, de estos mandamientos enumerados en Éxodo 20, del 1 al 17, solo 9 fueron reinstituidos en el nuevo pacto. 5 en Mateo 19, 18, asesinato, adulterio, robo, falso testimonio y honrar a los padres. Y los siguientes en Romanos 13, 9. Codiciar, adorar a Dios, cubre correctamente los 3 primeros mandamientos. El único que no se estableció fue el del séptimo día. En su lugar, Jesús dijo que Él es el Señor del sábado, Mateo 12, 8. Dios y su creación. Al terminar de crear, Dios descansó el séptimo día. Sin embargo, como Él es todopoderoso, no se cansa. No necesita tomar un respiro. Entonces, ¿por qué dice que descansó? La razón es simple. Marcos 2, 27 dice, Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Nueva traducción viviente. En otras palabras, Dios estableció este día como un descanso para su pueblo, no porque Él lo necesitara. Nosotros somos mortales y necesitamos un tiempo de descanso, un tiempo para enfocarnos en Dios. En esto, tanto nuestros espíritus como nuestros cuerpos se renuevan. El sistema de la ley del viejo pacto. Este exigía guardar el séptimo día y otros días de guardar, no necesariamente el séptimo día, como parte del sistema moral, legal y de sacrificios. Por este sistema, el pueblo judío satisfacía los requisitos de Dios en cuanto a conducta, gobierno y perdón de pecados. Este día era parte de la ley en ese sentido. Para permanecer a favor de Dios, también había que guardarlo. Si no se cumplía, entonces la persona estaba en pecado y a menudo sería castigada. La expiación de Jesús. Al haber expiado nuestros pecados, ya no estamos obligados a cumplir la ley. Estamos bajo la gracia. Romanos 6, 14 al 15. El séptimo día se cumple en Jesús. Él es nuestro descanso. No estamos bajo la ley, y como tal, no es un requisito guardar ni el séptimo día ni ningún día de acuerdo a la ley. Si así fuera, no estaríamos bajo la gracia. Viviríamos bajo el antiguo sistema de la ley. Evidencia del cambio de días en el nuevo pacto. Este cambio lo evidenciamos en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Por lo tanto, ya no es requisito el guardarlo. Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor, un día en particular, lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer.
y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Nueva traducción viviente. Vale la pena estudiar detenidamente el pasaje de Romanos en el capítulo 14, versículos del 1 al 12. Sin embargo, las instrucciones son para que los individuos estén convencidos en sus propias mentes acerca de cuál día guardar para el Señor. Si el séptimo día fuera un requisito, entonces la elección no sería del hombre, sino de Dios. Colosenses 2, versículos 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Note aquí que se menciona la secuencia temporal. Un festival es anual, una luna nueva es mensual. Cada semana tiene un día séptimo. Nadie debe ser juzgado con respecto a esto. El séptimo día o días de descanso son definidos como una sombra. Nuestra realidad es Jesús. Él es nuestro reposo. Hechos 20:7. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, y Pablo estuvo hablando a los creyentes. Como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Dios habla hoy. El primer día de la semana es llamado el domingo, y este es el día en que el pueblo se reunía. Este pasaje puede verse fácilmente como la reunión de la Iglesia el primer día de la semana. Tiene dos importantes funciones eclesiásticas: partir el pan, comunión, y un mensaje, predicación. Además, Lucas no utilizó el sistema judío de contar los días, desde que sale el sol hasta que se oculta. Utilizó el sistema romano, de medianoche a medianoche. Este es un punto sutil que muestra que el sistema judío del séptimo día no era el utilizado por Lucas. Primera a los Corintios 16, versículos 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Note aquí que Pablo está dirigiendo a las iglesias a reunirse el primer día de cada semana y a apartar y guardar el dinero para recoger las ofrendas. Entonces, el tiempo instruido para que la iglesia se reúna es el primer día de la semana o domingo. ¿Es este un día oficial de adoración establecido por la iglesia? Usted decide. Apocalipsis 1, versículo del 10 al 11. Pero un domingo, literalmente, día del Señor, quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Esa voz me dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia, es decir, a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. El Nuevo Diccionario Bíblico. Con respecto al término, este diccionario dice: el día del Señor en Apocalipsis 1, 10. Esta es la primera ocurrencia existente en la literatura cristiana de esta frase en el griego, en la siguiente diapositiva. La construcción adjetival sugiere que se trataba de una designación formal del día de culto de la Iglesia. Como tal, aparece ciertamente a principios del siglo II, Ignacio, Epístola a los Magnesios 1:67. En muchas iglesias actuales, el término Día del Señor se utiliza para designar el primer día de la semana, en forma equivocada llamado domingo, al igual que en el siglo II. Conclusión. Espero que esto sea evidencia suficiente para mostrarle que la Biblia no requiere que adoremos el séptimo día de la semana, mal conocido como sábado. En todo caso, tenemos la libertad de adorar en el día que creamos que debemos hacerlo. Y nadie debe juzgarnos con respecto al día que guardamos. Somos libres en Cristo, no estamos bajo la ley. Romanos 6, 14 y 14, versículos del 1 al 12.